Muy bien, vamos a iniciar ahora con lo que es el tema de vectores. Vamos a recordar para ello lo que es una magnitud física. Son todas aquellas propiedades que le asociamos a un sistema físico. Por ejemplo, este puede ser un sistema físico. Como este imán también puede ser un sistema físico. Acá esto tendrá, por ejemplo, cierta masa, cierto peso, ciertos números de átomos, cierta densidad, como igual que este sistema, este imán que está acá, aparte de poseer también ciertos átomos, cierta cantidad de masa, densidad, también posee otra propiedad llamada magnetización. En fin, entonces todas aquellas propiedades que le podemos asociar a un sistema son llamadas magnitudes físicas. Ahora, las hay del tipo escalar. Las escalares son aquellas que solamente dependen de un número y su unidad. Por ejemplo, la masa, 25 kilogramos, 25 es el número, la unidad es el kilogramo. La densidad, por ejemplo, 3 kilogramos sobre metro cúbico, también es un número, y la unidad. La longitud, el volumen, son unidades escalares. Pero hay otras cantidades. Por ejemplo, si este objeto llevara cierta velocidad, ¿hacia dónde va este objeto? La velocidad, aparte de que requiere un número de que lleva 3 metros por unidad de segundo, tengo que informar hacia dónde va, o si es atraído por la aceleración, va en esta dirección. Entonces hay cantidades que, además de necesitar un número, requieren de una dirección y un sentido. A esas cantidades son las que vamos a llamar vectores. Entonces, ¿qué vamos a entender por un vector? Básicamente un vector son aquellas magnitudes físicas que requieren de una magnitud, de una dirección y un sentido y su unidad para quedar bien definidas. Básicamente por ello vamos a entender un vector. Bien, entonces en general, completamente general, sea A, esta expresión acá, una magnitud física, y si esta magnitud es del tipo vectorial, se designa como A y una flechita arriba, donde A puede ser la velocidad, la aceleración, la posición, el desplazamiento, una fuerza, un campo magnético, un campo eléctrico, una densidad de corriente, o sea, cualquier magnitud que en este momento no nos preocupa. Aquí estamos hablando completamente en forma general. Entonces, vamos a decir que acá tenemos una magnitud vectorial, cuando tenemos la magnitud, que la vamos a llamar por A, y la flechita arriba. En 2 dimensiones, para describir un vector en forma matemática, vamos a utilizar un sistema de referencia que en este caso va a ser cartesiano. Voy a trabajar en 2 dimensiones por facilidad. Entonces tengo mi sistema cartesiano XY y vamos a designar a un vector como una flecha. Esto va a representarse en diferentes dibujos. Una simple flecha, donde el tamaño, el largo que tiene la flecha, este largo de acá, se va a llamar tamaño y simplemente se va a designar por la letra A. Al tamaño también se le llama simplemente magnitud. Entonces, cuando digamos la magnitud de un vector, se llama el tamaño del vector. Luego vamos a considerar otra propiedad que es la dirección. La dirección de un vector la vamos a designar respecto al eje X positivo. Y vamos a decir que este ángulo que está acá es lo que vamos a llamar como dirección. Y luego la flecha juega el papel del sentido. Entonces, básicamente, ¿qué es un vector? Es una propiedad, es una magnitud física de un sistema que tiene un tamaño, define un tamaño, una dirección y un sentido. Y su unidad claramente está. Por ejemplo, acá tenemos una pita que está unida a una pequeña esferita. Ahora, si yo quiero analizar un estudio mecánico de ello, puedo decir, bueno, la pita está ejerciendo una fuerza de tensión en la dirección hacia arriba, porque el peso es otra fuerza que apunta vertical y hacia abajo. Aquí podríamos colocar otra flechita. Así como la tensión, por ejemplo, acá estoy dibujando que la tensión que hace la cuerda va hacia arriba. Entonces, la descripción matemática, pues fácilmente colocamos una flechita.
Bien, ahora vamos a aprender cómo vamos a representar a un vector. Ahorita lo vamos a ver de dos maneras. Uno es la forma polar y la otra por sus componentes respecto a un sistema de coordenadas. Por la forma polar vamos a indicar, por ejemplo, que un vector lo puedo colocar su tamaño, la flechita y cierta dirección. Por ejemplo, Por ejemplo, puedo poner otro vector que tiene su tamaño y una dirección alfa por acá. O podemos tener otro vector, acá así, otro vector que tiene un tamaño c y tiene cierta dirección con respecto al eje x. Podemos llamarle a este ángulo beta. Estas son representaciones polares. Por lo regular, cualquier vector que se representa en forma polar se puede escribir así. El vector es igual al tamaño del vector por un ángulo, que es el ángulo de la dirección, y esta dirección, mientras no digamos lo contrario, va a ser respecto al eje x positivo. Ahora, la representación por sus componentes. Acá necesitamos un sistema de referencia que el usual va a ser el sistema de referencia XY, sistema de coordenadas, donde voy a dibujar, por ejemplo, un vector acá, que conozco su magnitud y su dirección. Pero ahora voy a encontrar, por ejemplo, sus componentes respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces, obsérvese. Lo que vamos a hacer aquí, en la mayoría de todos los casos, va a ser armar un triángulo rectángulo. Voy a trazar aquí el vector y trazar una paralela acá al eje X y acá al eje Y. Y entonces, este vector está compuesto por esta componente más esta componente. Y a este le vamos a llamar A en X y a este le vamos a llamar A en Y. Este va a ser el ángulo θ, que es la dirección. Ahora, quiero hacer una observación. Acá, por ejemplo, si quiero encontrar las componentes, me voy a lo que es las funciones trigonométricas usuales. Por ejemplo, el coseno del ángulo no es más que la componente, el cateto adyacente, o la componente en X dividido la hipotenusa. Y el seno del ángulo no es más que el cateto opuesto, que en este caso sería la componente en Y dividido la hipotenusa. Pero nosotros, digamos en este caso, vamos a decir así. La componente en X es adyacente al ángulo. Por lo tanto, la componente en X es igual a A por el coseno del ángulo. La componente en Y es igual, ella es opuesta al ángulo, por lo tanto la función que es opuesta al ángulo es el seno, por lo tanto sería A seno del ángulo. Estos serían entonces las componentes de un vector por sus componentes respecto a un sistema de coordenadas. Ahora, estos que están acá no son fórmulas, porque yo bien pude haber agarrado, por ejemplo, el vector y a utilizar un ángulo alfa aquí, por ejemplo, y decir que las componentes del vector acá serían, este vector está compuesto de esta componente en dirección y esta componente en dirección X. Esta sería A en Y, A en X. Y si se dan cuenta, según lo que acabo de decir ahorita, por ejemplo, la componente en X es opuesta al ángulo. Si es opuesta al ángulo, la función que me interesa es el seno. Por lo tanto, A en X sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y la componente en Y sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo, porque es adyacente al ángulo. Como pueden ver, acá, por ejemplo, en la componente en X, si tiene esta forma, acá estoy utilizando el coseno y aquí el seno. Y aquí en Y está el seno y aquí está el coseno. O sea, hay que tener mucho cuidado, que estas expresiones no son fórmulas. Básicamente lo que tenemos que hacer para encontrar las componentes de un vector es buscar un triángulo rectángulo, un ángulo y encontrar entonces las componentes respecto al eje X y respecto al eje Y. Bien, ahora veamos lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo el vector, ahora sí dibujo el vector acá, pero conozco sus componentes A en X y A en Y,
y quiero saber cuál es la dirección y su magnitud, ahora lo que tengo que hacer es, por ejemplo, otra vez de un triángulo rectángulo. Acá se ve claramente el triángulo rectángulo, donde la magnitud juega el papel de la hipotenusa en un triángulo, que en este caso sería la hipotenusa al cuadrado, o sea, la magnitud al cuadrado sería a en x al cuadrado más a en y al cuadrado, o sea que la magnitud del vector básicamente sería a en x al cuadrado más a en y al cuadrado. Esa sería la magnitud del vector. Ahora, como una observación, se acostumbra también a escribir la magnitud de un vector como el vector mismo entre raíces. Esto sería también una manera de escribir la magnitud de un vector. Ahora, para conocer la dirección, también nos vamos a una función trigonométrica. ¿Qué conozco? Conozco las componentes, o sea, conozco como decir el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me liga? Cateto opuesto con cateto adyacente sería la tangente del ángulo. O sea que acá sería tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente, que no es más que la componente en y dividido componente en x, y por lo tanto el ángulo simplemente, o la dirección, sería la tangente inversa de a en y dividido a en x. Entonces, cualquier vector A lo podemos escribir de esta manera, en forma polar o por sus componentes en un sistema de referencia, en este caso cartesiano. Acá tenemos las dos representaciones de cómo escribir vectores.